Debo mencionar algunos de los males de una instrucción defectuosa a los jóvenes convertidos. ¿Qué mal se causa cuando hay una instrucción defectuosa a los jóvenes convertidos? Si no están completamente instruidos, nunca estarán completamente fundamentados en principios correctos. Si tienen principios fundamentales correctos, esto los llevará a adoptar un curso de conducta correcta en todos los casos particulares. O sea, van a caminar bien. Cuando están instruidos con fundamentos correctos, van a caminar bien. En la formación de un carácter cristiano, mucho depende de establecer aquellos principios fundamentales que son correctos en todos los temas. Si observas la Biblia, verás que Dios enseña los principios correctos que podemos llevar a cabo en detalle en una conducta correcta. Por ejemplo, el arrepentimiento. Si tú lo enseñas, pídele a Dios que te ayude a arrepentirte. Ese es un principio correcto. ¿Por qué es incorrecto? Porque Dios es el que manda que nosotros lo hagamos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está mandando que no hagas más maldad. Dios fue Jesús el que le mandó al hombre de Betesda que no pecara más. Fue Jesús el que le dijo a la mujer en adulterio que no pecara más. Que ella no puede devolverlo el mandamiento a Jesús. Ay, Señor, pues ayúdame a que no lo vuelva a hacer. No pasó eso. Entonces, ese es un principio incorrecto. Entonces, cuando no se enseña en los fundamentos correctos, vemos que personas no se han arrepentido, personas siguen practicando algún pecado, y entonces tú lo administras y entonces y te empieza a contar su historia de que debería ser tratado muchísimo, pero no he podido y le he estado orando a Dios por esto para que lo deje. No, 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 no. O sea, tiene el fundamento incorrecto. Él está pensando que va a venir alguna mano como la que escribió en la escritura en la pared y va a venir esa mano y le va a quitar las ganas o le va a quitar el deseo, le va a quitar esto para que ya no lo vuelva a hacer. No funciona así. Funciona que yo me doy cuenta que eso le desagrada a Dios y por tanto no lo hago. Eso es todo. Enseñarle es, ¿sabes que le desagrada a Dios? ¿Por qué vas a hacer algo que le desagrada a Dios? Es todo. Tienes poder para hacerlo, como tienes poder para no hacerlo. Entonces, cuando no se enseña eso, entonces la persona anda cojeando todo el tiempo. Sí, hermano, estoy batallando todavía con esto, pero pues ahí la llevo, voy sufriendo y voy pidiéndole a Dios que me ayude con esto. Y básicamente lo que está haciendo, está culpándole a Dios por no haber quitado eso en su vida. A eso se refiere con no tener fundamentos correctos. Si la educación de los jóvenes convertidos es defectuosa, ya sea en clase o grado, lo verás en su carácter durante toda su vida. O sea, si eso no se corrige, vas a ver personas que tienen 20 años y que andan batallando con algo o con algún pecado, lo llevan arrastrando. ¿Y por qué? Porque en su mente está pensando, es que Dios no me lo ha quitado. Es que ¿por qué Dios no me ayuda con esto? Es porque, o sea, otra vez regresa, culpan a Dios por lo que ellos no han hecho. Y entonces ahí va esa conducta defectuosa en su vida y puedes encontrarte, que yo me he encontrado a personas que llevan muchos años en el evangelio, en congregaciones donde se les ha sido enseñado defectuosamente y ahí están. O sea, simplemente porque no se les dijo la verdad desde el principio. Este es el resultado filosófico justo, lo que se podría esperar y siempre debe ser así. Se podría mostrar, si tuviera tiempo, que casi todos los errores prácticos que han prevalecido en la iglesia son el resultado natural de ciertas falsas doctrinas que se han enseñado a los jóvenes conversos y que se les han hecho tragar como la verdad de Dios en un momento en que eran tan ignorantes que no sabían nada mejor. Por ejemplo, como se les ha hecho creer que vas dejando pecado por pecado, pecado por pecado,
no se les ha enseñado que el pecado es una unidad, que esa unidad es el egoísmo y que lo que nos manda Dios es que ya no deje, que deje de ver por mí mismo, que me niegue a mí mismo, que esté dispuesto a tomar la cruz y a seguirlo. Entonces, cuando no se enseña eso, y ¿por qué no lo hacen algunos? Bueno, ¿por qué no lo enseñan? Porque piensan que si le dicen la verdad se va a desanimar. Pero si también se va a desanimar si nunca alcanza a ser libre. Y siempre está pensando, échale ganas, hermano, échale ganas. No, no le he echado ganas nunca. Porque nunca ha querido enfrentar, negarse a sí mismo. Entonces, es la instrucción que tenemos que ver en dónde está la falsa doctrina, cuál es la instrucción incorrecta por la cual no está actuando y dirigirlo bien. Esto es en personas que vienen, que quieren ser salvas, como aquellos que ya son salvos, pero que vienen de otra congregación y que todavía vienen arrastrando esas falsas doctrinas. Dos, si la instrucción dada a los jóvenes convertidos no es correcta y completa, no crecerán en gracia, sino que su cristianismo disminuirá y se desvanecerá. Y así es, hermanos. Cuando no es correcta y completa, no van a crecer en la gracia de Dios, sino que van a mantener un cristianismo como lo están viendo en los demás. Y pronto se va a disminuir y se va a desvanecer. En lugar de tener un camino como el del justo, que cada vez es más brillante hasta llegar el día perfecto, se oscurecerá y decaerá y finalmente quizás se apague en la oscuridad. ¿Por qué se oscurecerá y decaerá? Porque mucho de nuestra vida cristiana depende de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que hace que cuando leamos las Escrituras, como que las realza para nosotros, no las aplica a nosotros. Empezamos a entender cosas de la Biblia, empezamos a entender cosas más de Jesús cuando estamos leyendo. Entonces, cada vez tenemos más luz porque el Espíritu Santo nos está alumbrando. Y cada vez que ponemos en práctica lo que leemos en la Escritura y lo hacemos, entonces alumbramos con nuestra luz y nos da más luz. O sea, cada vez que más actuamos, más vivimos la palabra de Dios, más luz nos da Dios, más luz nos da el Espíritu Santo. Por eso dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así va a ser el justo, porque cada vez que camina más en justicia, cada vez Dios va dando más. Pero lo mismo es lo opuesto. Entre menos está haciendo la persona, menos está practicando, menos está viviendo la palabra de Dios, la persona entra en oscuridad, que no sabe con qué tropieza. Su cristianismo va a decaer, su paciencia va a caer, su amor va a caer, su templanza va a caer, todo se va a caer, va a tener más problemas para hacer cualquier cosa. Entonces, hasta que se llegue a una completa oscuridad en que ya no sabe ni cómo arrepentirse. Eso es lo que sucede cuando no se practica el cristianismo. Donde quiera que veas a los jóvenes conversos, dejar que su cristianismo disminuya hasta que se desvanezca, debes entender que es el resultado adecuado de una instrucción defectuosa. Yo veo algunos que, que empezaron con nosotros, pero luego han abrazado doctrinas como que la salvación no se pierde. O sea, ¿cómo fue eso? Que empezaron con nosotros, pero ahora están en algo totalmente opuesto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tuvo que haber habido una instrucción defectuosa, algo que no se entendió bien y que la persona después abraza eso, porque por toda la Biblia lo encontramos, que Dios no tiene un evangelio de impunidad, en donde la persona puede hacer lo que quiera
y como quiere si no le va a pasar nada. Eso no es una lección de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo una instrucción defectuosa. Puede ser también la amargura, que la gente se amarga cuando se les corrige y después de esa corrección, una manera de venganza contra esa persona que la corregía era buscar una doctrina opuesta. Puede ser también eso. Pero cuando no hay la instrucción correcta, hermanos, el cristianismo disminuye y se desvanece. El resultado filosófico de enseñar a los jóvenes conversos la verdad y toda la verdad es que se hacen más fuertes. La verdad no lastima, como muchos dicen. La verdad no daña, sino que la verdad te hace más fuerte. El practicar los mandamientos de Dios te hace más fuerte. Con eso nutres tu alma. El alma necesita alimento. Nuestra alma necesita alimento. Cuando nosotros practicamos los mandamientos, eso nutre al alma. Cuando nosotros somos guiados por la verdad, eso nos hace más fuertes. Eso es lo que viene el carácter. El carácter fuerte viene de la verdad, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios ha mandado, lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios le gusta. Esa es la verdad. Y eso nos hace más fuerte. Entonces, pero cuando no se practica, esto es, nomás se sabe, se tiene conocimiento, pero no se vive la vida diaria, entonces solamente trae oscuridad y tinieblas a esa mente, porque el Espíritu Santo deja de alumbrar, se contrista constantemente el Espíritu Santo cuando esa persona no quiere practicar la verdad. La verdad es el alimento para la mente, es lo que le da fuerza a la mente. Y eso es lo que es, hermanos. Lo que es, por eso es que nos gusta la verdad. Nos atrae la verdad. Es alimento para la mente. Pero cuando se practica lo que sé que es la verdad y se empieza a vivir, es alimento para el alma. Se empieza a nutrir el alma. Nuestra vida empieza a ser distinta. Empezamos a ser nutridos. Es como si fuera una proteína, hermano. Pero la proteína del alma es lo que es el guardar los mandamientos movidos por la verdad que está en nuestra mente. Y cuando el carácter cristiano se debilita, se atribuye a que 9 casos de cada 10 se debe a que fueron descuidados o mal instruidos cuando eran jóvenes conversos. Cuando estas cosas que le estoy diciendo, hermanos, no se les enseñaron bien. Cuando no se les dijeron, mira, cada vez que cumples, que vives los mandamientos, que haces los mandamientos, estás nutriendo el alma. Así es como el alma se nutre. Así es como vas a crecer en gracia. Así es como te vas a parecer más en Jesús. Así es como se hace. ¿Qué es lo que hace un deportista? Un deportista que juega, por ejemplo, con la raqueta. Le está pegando y falla muchas veces. Pero si lo hace muchas veces, el mismo movimiento viene a ser como algo natural para él. Viene a ser como si hubiera nacido así. Es la práctica de tanto que está haciendo las mismas cosas que se vuelve hábito en él y ya cuando viene la pelota, está jugando y le pega, le va a pegar correctamente porque ya lo ha practicado tanto, ya es un hábito, ya es algo que está en él. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros empezamos a vivir la palabra de Dios, cuando empezamos a amar a quien no nos ama. Y nosotros, ahí que se necesita carácter, porque la persona que no nos está amando nos está viendo mal y nosotros estamos viendo bien por él. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, el Espíritu Santo nos asiste, nos ayuda en ese momento. En otras palabras, crea el carácter para seguir soportando los malos, para tener paciencia, para tener amabilidad. Y cuando alguien no entra a esa por evitarlos, porque no quiero que me vayan a gritar nada, no quiero que me vayan a insultar,
No quiero evitarme problemas. Mejor no lo hago y mejor los evito. Nunca ha enfrentado lo que es el obstáculo. El obstáculo nos hace más fuertes. Por eso es que cada vez que nosotros practicamos los mandamientos, es como aquel deportista que está practicando con una raqueta. Los practicamos, los hacemos, el otro está pegando a la pelota. Los practicamos, el otro está pegando a la pelota. Y cada vez que más lo hacemos, más estamos creciendo en gracia y nos estamos pareciendo más en Jesús. Cada mandamiento, cuando somos llamados a hacer ese mandamiento, somos llamados a eso. Y es cuando lo hacemos, cuando crecemos. Justamente quedarán en duda si son cristianos. Eso es lo que va a suceder. Cuando no son instruidos bien, van a dudar de su cristianismo. Van a dudar si son realmente cristianos, porque van a escuchar testimonios de la vida de otros y ellos no van a tener ese tipo de vida. Y eso es lo que los va a hacer dudar. Si su instrucción temprana es falsa o deficiente, habrá tanta inconsistencia en sus vidas y tan poca evidencia real de verdadera piedad que ellos mismos finalmente dudarán si tienen alguna. ¿Por qué habrá esa inconsistencia? Porque va a estar más movido por la emoción, por la pasión, por la motivación, que por el principio de verdad. Simplemente van a ser gente movidas por ganas. Cuando está con los hermanos, quizás ahí le da muchas ganas porque ven que todos están motivados para hacer algo, quizás ir a predicar, quizás ir a tener misericordia de alguien o a orar. Y está la motivación de todos los demás. Pero tan pronto se sale de ese grupo y ya no hay la motivación, no tiene en sí mismo esa motivación por la verdad. Está esperando por una emoción para poder hacerla. Y entonces hay poca evidencia real de verdadera piedad. Y eso es lo que finalmente los hace dudar si son cristianos o si no son. Probablemente vivirán y morirán en la duda. No se puede hacer mucho con poca evidencia. Si no ven claramente, no vivirán de manera coherente. Si no viven de manera coherente, tendrán muy poca evidencia y si no tienen evidencia, forzosamente dudarán o vivirán en sus posiciones. ¿A qué se refiere con esa no tendrán evidencia? Bueno, cuando tú tienes que ejercitar el carácter cristiano en la oposición y lo haces con éxito, hay algo adentro de ti que te hace decir, actuaste como Jesús. Es el Espíritu Santo. Te empieza ellos por dentro. Es a eso lo que les decía, hermanos, que viene el Espíritu Santo y te asiste, te ayuda, te hace ver lo que hay en ti y te da más. Yo me acuerdo de una ocasión, hermanos, este, eh, cuando estaba en el mundo, hermanos, eh, pues yo peleaba con hombres, con gente, con todo, o sea, no que yo los buscara, pero cuando me buscaban, yo peleaba y se sabía pelear. Entonces no tenía nada miedo de nada, a pelearme, a enfrentarme a cualquier persona. Cuando yo me convierto a cristiano, este, toda esa parte se quitó. Y en una ocasión estaba yo en el negocio de mi papá, en un restaurante ahí en San Nicolás, y llegaron unas personas, estaban borrachas y estaban ofendiendo a los demás clientes y todos ahí. Y entonces, y me salí yo de donde yo estaba del negocio, porque estaba adentro, me salí yo, los llamé a los dos, le dije, vengan para acá afuera, le dije, se me van de aquí. ¿Y qué crees? Que quién sabe qué. Y estaban los dos y me estaban retando y me estaban queriendo hacer, eran más grandes que yo, tenían todo y aparte, pero yo estaba ahí, hermanos, y el Espíritu Santo vino sobre mí
como de un manso cordero. Y yo simplemente así, muy firme, les decía, se me van de aquí, no hay servicio para ustedes. Y así, sin hacer nada, sin gritar, sin intimidarlos, sin nada. Y ellos como que amenazaban con golpearme, pero yo ni siquiera tenía miedo que me fueran a golpear. Yo estaba ahora sí que confiado como un león. Y se fueron esas personas. O sea, si hubieran en otro tiempo, con la provocación que me dieron, yo me hubiera peleado con ellos, con los dos. O sea, con lo que hicieron en ese momento, ya me hubiera encendido yo, me hubiera peleado ahí afuera y todo. Pero no lo hice. Y cuando vine, se me vino a la escritura que viene en Pedro, como manso cordero no abrió su boca. O sea, que había actuado yo así. Y eso es evidencia de que Cristo estaba en mí. Estoy hablando de esto, cuando yo empezaba, pues obviamente para mí era un gozo ver esa evidencia en mí que había actuado como Cristo hubiera actuado en un momento de provocación. Entonces, a eso se está refiriendo con que tendrán muy poca evidencia porque no han actuado, no han sido puestos a prueba en diferentes circunstancias para mostrar ese carácter cristiano. Entonces, y de ahí vienen, forzosamente dudarán y vivirán en suposiciones, vivirán de emociones cuando cantan alguna alabanza y sienten bonito por el cantor, por el canto, por la emoción, pensarán que son cristianos. Cuando están entre cristianos y se motivan a hacer algo, pensará que estará bien. Pero cuando está en su vida privada o está yendo al trabajo y es puesto a prueba por las diferentes circunstancias y no sale a probar, ahí eso es lo que lo hará dudar, porque no está viendo ese carácter cristiano dentro de él.